Mi mamá siempre hablaba maravillas de su mejor amiga. También decía que mi papá era el hombre de su vida y que entre su mejor amiga, mi papá y nosotros, sus hijos, éramos las personas más importantes de su vida. Pero lo que mi mamá no sabía era que dos de esas personas importantes acabarían con su vida. Mi mamá y su amiga se conocieron desde pequeñas y estuvieron juntas en la misma primaria, secundaria y preparatoria. Y aunque después cada una siguió sus estudios en diferentes escuelas, ellas dos continuaban con su amistad. Después, mi mamá conoció a mi papá. Inmediatamente se enamoró de él. Y después de un tiempo se casaron. Y al año nací yo. Y en esos meses, la amiga de mi mamá le dijo que ella estaba embarazada y que el papá de su bebé no se quiso hacer responsable. Así que mi mamá le ayudó en todo lo que pudo. Y ya que el bebé nació, mi mamá se ofreció a ser la madrina. Y mi papá no quiso ser el padrino, porque supuestamente él ya estaba cansado de ver cómo mi mamá ayudaba a su amiga, y por eso se peleaba mucho con mi mamá. Pero mi mamá defendía mucho a su amiga, ya que la consideraba como una hermana. Pero al pasar los años, nuestra familia creció porque mis papás tuvieron otros dos hijos más. Y la amiga de mi mamá siempre presente en nuestra vida, muy presente en nuestra familia. Y eso ocasionaba más problemas entre mi mamá y mi papá, porque supuestamente la amiga de mi mamá y mi papá se caían mal, pero eso era una gran mentira. Y mi mamá y yo lo descubrimos todo. Fue un día que mi mamá y yo fuimos a la casa de su mejor amiga. Íbamos de sorpresa para llevarle un regalo a su ahijado de mi mamá. Y fue cuando de ahí, de su casa, de la mejor amiga de mi mamá, vimos salir a mi papá. Y ahí vimos cómo se besaban. Y aunque mi mamá trató de cruzar la calle rápido, no pudimos porque estaban pasando muchos carros. Pero ya que logramos pasar, mi papá ya se había ido. Pero aún así, mi mamá quiso hablar con su amiga. Y ya que ella le abrió, le empezó a reclamar y le dijo que qué tenía con su esposo. Y ella le confesó que era cierto, que mi papá y ella eran amantes y que eso no era reciente, que ellos ya llevaban muchos años juntos, que ellos se amaban. Además, que el hijo que ella tenía, el cual era ahijado de mi mamá, era hijo de mi papá. Mi mamá con un coraje le dijo que era una cínica, pero la amiga de mi mamá le contestó: tú eres una tonta que dejas que la gente se aproveche de ti. En ese momento, mi mamá descubrió la verdadera cara de su supuesta amiga. Y yo, como pude, me llevé a mi mamá. Y me dio tanto coraje con esa tipa, pero no podía yo pelearme con ella. Lo primero era mi mamá. Como pude, me la llevé, agarramos un taxi y nos fuimos a la casa. Y en el transcurso del camino, me dolía tanto verla así. Estaba completamente fuera de sí, muy dolida. Y ya que llegamos a la casa, mi mamá comenzó a pelear con mi papá y se descontroló tanto y la vi que estaba ya en muy mal estado, pues había descubierto
una doble traición de las dos personas que ella más quería. Y por ese coraje y dolor, mi mamá se puso mal. Mi papá, en vez de ayudarnos, él se fue. Así que mis hermanos y yo llevamos a mi mamá al hospital. Y ahí nos dijeron que le había dado un derrame cerebral. Y después de días, mi mamá empezó a recuperarse. Y al mismo tiempo, mi papá se fue de la casa a vivir con su amante. Y aunque mi mamá no se enteró de eso, de repente se volvió a poner mal. Y yo pienso que fue por tanta tristeza, dolor, coraje y decepción. Fue el motivo por el que ella ya no quiso seguir más. Así que de repente nos dieron la noticia de que ellos no pudieron hacer nada. Y así terminó la vida de mi mamá. Y mientras mis hermanos y yo pasábamos por todo eso, recibimos mucho apoyo por parte de la familia de mi mamá, pero de la familia de mi papá y de mi papá no recibimos nada. Desde ese día, mis hermanos y yo sentimos odio por mi papá y por su amante, y a mí me daba coraje saber que ellos estaban felices. Pero esa supuesta felicidad, aunque duró algunos años, terminó cuando mi papá se enfermó y esa mujer lo abandonó. Incluso el hijo de mi papá no quiso hacer nada por él. Fue cuando mi papá nos buscó para pedirnos perdón, pero mis hermanos y yo no quisimos escucharlo más. No lo queríamos ver. ¿Ya para qué? Ya que para nosotros eso no era más que hipocresía, porque cuando él estaba sano, nunca nos buscó y nos dejó solos cuando más lo necesitábamos. Ahora sí, ya de viejo y enfermo, él quería ayuda. Él quería supuestamente el perdón, pero no. Ahora solo vive de la caridad que le dan sus hermanos. Y ni modo, él nos enseñó que así es la vida. Así que ahora estamos a mano.